Hola a todos, bienvenidos a un video más. Para quienes vienen de la primera parte, en el comentario fijado dejaré el tiempo exacto para que continúen desde donde lo dejaron. Y para quienes recién llegan por YouTube, vamos con otra historia. No se olviden, suscríbanse al canal, dejen su like y empecemos. Después de que mi suegra me echara de la mesa de Navidad por no tener un título, mi marido retiró su silla y dijo que, entonces yo también como en la cocina, porque la mujer que usted acaba de echar se graduó en Derecho el mes pasado. Con honores. Y no se lo dijo a nadie porque le daba vergüenza opacar esta mesa llena de gente que no ha trabajado ni un solo día en su vida. El silencio que cayó sobre el comedor de Vera, mi suegra, fue más pesado que la nieve que se acumulaba afuera. Fue un silencio denso, frío, que congeló las sonrisas falsas en los rostros de los tíos y primos de Rafael. Vi el rostro de Vera pasar del blanco pálido a un rojo manchado de furia. Su mano, que sostenía una carísima copa de cristal, tembló. Por un segundo, pensé que la aplastaría. Mi corazón latía descontrolado, no de miedo o humillación, sino de un choque eléctrico de adrenalina. Estaba lista para levantarme, para ir a la cocina como ella mandó, tragarme otra puñalada y llorar de camino a casa. Era mi patrón, el patrón que ella misma me había enseñado a seguir durante 7 largos años. Pero Rafael, mi Rafael, que siempre bajaba la cabeza y me pedía que tuviera paciencia, no la bajó. Se levantó. Y con esa única frase, demolió el castillo de naipes que era nuestra vida familiar. Pero esta cena de Navidad que terminó incluso antes de empezar, fue solo el final de una historia. Para que entiendan cómo llegamos a este punto, necesito retroceder en el tiempo. 7 años atrás, al día en que conocí a Vera, tenía 22 años, y Rafael era el hombre más increíble que había conocido. Inteligente, encantador, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar. Nos conocimos en la cafetería donde yo trabajaba para pagar la facultad de letras, que tuve que abandonar por falta de dinero. Él era un cliente habitual. Dejaba propinas generosas y notas divertidas en la servilleta. Me enamoré rápido, intensamente. Cuando me invitó a conocer a sus padres, estaba nerviosa, pero feliz. Me puse mi mejor vestido, uno sencillo, azul, que yo misma había ajustado. Su casa estaba en un barrio privado en San Isidro, una zona noble de Buenos Aires. Parecía un palacio. Mármol por todas partes, obras de arte en las paredes y un silencio imponente. Vera me recibió en la puerta. Era alta, delgada, con un cabello rubio impecable y ojos azules tan fríos como el suelo de mármol bajo mis pies. Me midió de arriba a abajo, con una sonrisa fina y calculada en los labios. «Así que tú eres Bianca», dijo, su voz suave, pero con un tono que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «Rafael habla mucho de ti». Alejandro, su padre, fue más cordial. Un hombre de negocios, me estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos estaban distraídos, como si estuviera cerrando un trato mentalmente. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación. ¿A qué se dedican tus padres? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Respondía todo con la mayor honestidad que pude. Hablé de mi padre, un mecánico jubilado, y de mi madre, costurera. Hablé de mi carrera universitaria abandonada y de mi sueño de ser traductora. Fue cuando mencioné la universidad que Vera lanzó la primera puya. ¿Letras? «Ah, qué poético», dijo, removiendo el risotto en su plato. «Pero no da mucho dinero, ¿verdad? Es más un pasatiempo, para chicas que no necesitan preocuparse por el futuro». Sentí que mi cara ardía. Rafael notó mi incomodidad e intentó intervenir. «Mamá, Bianca es muy inteligente, solo necesitó una pausa». «Claro, cariño». «Una pausa», respondió ella, y luego me miró. «Pero las pausas muy largas pueden convertirse en un punto final. Se necesita estructura, disciplina. No todos nacen con eso». Esa fue la primera vez, la primera de innumerables veces en que usó la palabra estructura para definirme, o mejor dicho, para definir mi falta de ella. Esa noche, en el coche, lloré. Rafael me abrazó y dijo las palabras que se convertirían en su mantra. «Ella es así, mi amor. Tiene un buen corazón, solo que tiene un carácter difícil. Con el tiempo te querrá». Le creí, quería creerle. No sabía que esa cena no era una presentación, era una evaluación. Y yo, a los ojos de Vera, ya había sido reprobada. El detalle que selló mi destino en esa casa fue algo tonto, banal. Al día siguiente, Rafael me contó que su madre había comentado sobre mi taza. Yo había llevado a su apartamento una taza antigua, de cerámica, con una pequeña muesca en el borde. Era de mi abuela, tenía un valor sentimental inmenso, tomaba mi café en ella todas las mañanas. «Mi madre vio tu taza en el fregadero», dijo Rafael, riendo sin gracia. Dijo que era pintoresca, pintoresca. Esa era la palabra de Vera para todo lo que venía de mi mundo, simple, sin valor, astillado, como yo. Los primeros 2 años de nuestra relación fueron un constante tira y afloja. A solas éramos perfectos, viajábamos, reíamos, hacíamos planes. Rafael era el hombre de mis sueños, pero bastaba que sonara el teléfono y fuera Vera del otro lado, para que él se transformara. Se convertía en un hijo obediente, cauteloso. La opinión de ella pesaba sobre cada una de nuestras decisiones, el restaurante que elegíamos, la película que veíamos, la ropa que yo me ponía. «Mamá sugirió ese restaurante italiano nuevo», decía él.
Ella cree que tu vestido negro es más elegante para el evento del sábado, aconsejaba. Yo intentaba que no me importara, me decía a mí misma que era celo de madre. Pero era más que eso, era control. Vera estaba moldeando a la novia de su hijo para que encajara en su mundo, y la parte más dolorosa era que Rafael lo permitía. Él era el mediador, el pacificador, siempre tratando de evitar el conflicto. Su lema era, por la paz. Pero su paz era mi silencio. La pedida de mano ocurrió en un viaje a Mendoza. Fue hermoso, romántico, bajo un cielo estrellado. Durante todo un fin de semana, olvidé que Vera existía. Solo éramos nosotros dos. Pero la burbuja estalló en cuanto volvimos. La primera persona a la que Rafael quiso contárselo fue a su madre. Su reacción por teléfono fue tibia. ¿Boda? ¿Ya? ¿Están seguros? Es un paso muy serio. Bianca todavía necesita encontrarse. Esa noche, tuvimos nuestra primera gran pelea. ¿Encontrarme? ¿Qué significa eso, Rafael? Que estoy perdida, grité, con lágrimas de rabia corriendo por mi rostro. Tu madre me trata como si fuera un proyecto social, una pobrecita a la que rescataste. Estás exagerando, replicó él, subiendo el tono de voz. Solo se preocupa por mí. Por nuestro futuro. Sabes que su familia tuvo problemas, solo quiere asegurarse de que estamos haciendo lo correcto. Y lo correcto, para ella, es que me convierta en una copia suya, ¿no? O que encuentres a alguien que ya venga con el paquete completo. ¿Con título, apellido y cuenta bancaria? No respondió, solo suspiró, se pasó las manos por el pelo y dijo la frase que más odiaba en el mundo. Por favor, Bianca, no peleemos por mi madre, intenta entenderla. Entendí que, en su ecuación, la felicidad de su madre siempre estaría por encima de mi dignidad. Aún así, lo amaba. Y el amor, a veces, es una terquedad ciega. Acepté casarme, creyendo que el anillo en mi dedo me daría algún tipo de legitimidad a los ojos de su familia. Qué equivocada estaba. La planificación de la boda fue el infierno personal de Vera. Ella asumió el control de todo. El lugar, el catering, la lista de invitados. Mis padres, humildes e intimidados por toda esa riqueza, apenas se atrevían a opinar. Vera descartó todas mis sugerencias con una sonrisa condescendiente. «Ay, querida, eso es un poco demasiado simple para la ocasión, ¿no crees?» El punto de ruptura fue el vestido de novia. Había encontrado un vestido precioso en una tienda de barrio. Era delicado, con detalles de encaje, exactamente como lo había soñado. Mi madre lloró cuando me vio con él puesto. Le llevé una foto a Vera para mostrárselo, emocionada. Miró la foto durante unos 3 segundos. Bonito, dijo, con el mismo tono que usaría para describir el dibujo de un niño. Pero no es para ti, no tiene con tu porte. Déjamelo a mí. Ya he concertado una cita con el mejor diseñador de Buenos Aires. Él hará algo que te valore. Ese día, algo dentro de mí se rompió. No dije nada. Solo sonreí. Una sonrisa vacía. Y acepté. Fui al diseñador. Usé el vestido que Vera eligió. Un modelo caro, pesado, que me hacía sentir como si llevara un disfraz. El día de mi boda, no me reconocí en el espejo. Era la novia de Vera, no la de Rafael. En la fiesta, mientras todos bailaban, vi mi taza astillada encima de una de las mesas de servicio, siendo utilizada como azucarero. Uno de los camareros, probablemente instruido por ella, la había encontrado en nuestra cocina y le había dado un uso más apropiado. Era un mensaje, sutil, cruel y claro. No importaba el anillo, el vestido caro, la boda suntuosa. Para ella, yo siempre sería esa taza astillada, intentando inútilmente pasar por cristal. La vida de casada comenzó bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Vivíamos en un elegante apartamento que los padres de Rafael nos regalaron. Un regalo que venía con una llave extra para Vera, que ella usaba sin miramientos. Llegaba a casa y encontraba los muebles cambiados de sitio. La energía fluía mejor así, explicaba. Abría la nevera y encontraba compras que ella había hecho. No se alimentan bien. Rafael lo veía como cuidado, yo lo veía como invasión, y cada vez que intentaba poner un límite, la conversación terminaba de la misma manera. Bianca solo quiere ayudar. No crees problemas donde no los hay. Así que dejé de crear problemas. Me convertí en la esposa dócil y sonriente que esperaban. Asistía a las cenas familiares, escuchaba en silencio las indirectas sobre mi falta de ambición, elogiaba la comida de Vera, agradecía sus consejos. Estaba actuando. Todo el tiempo, y cada día, sentía que un pedazo de mí misma se disolvía. Fue en una de esas noches de domingo, después de una cena particularmente humillante donde Vera contó a una pareja de amigos cómo yo era talentosa en trabajos manuales por saber coser, que la decisión brotó en mí. No como una idea, sino como una necesidad, una cuestión de supervivencia. Llegamos a casa y Rafael encendió la tele, ajeno a la tormenta dentro de mí. Fui a nuestro pequeño despacho, encendí el ordenador y busqué. Facultad de Derecho a distancia, inscripciones. Derecho, era lo opuesto a letras. Era concreto, fuerte, incuestionable. Era la estructura que Vera tanto apreciaba. Era el único idioma que ella quizás entendería, el del estatus. Y yo iba a aprenderlo, en secreto. Al día siguiente, fui al banco y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre, sin que Rafael lo supiera.
Deposité allí una pequeña cantidad, ahorros que tenía de antes del matrimonio. Empecé a hacer pequeños trabajos de traducción y revisión de textos en línea, de madrugada, mientras él dormía. Cada céntimo iba a esa cuenta. El fondo de mi libertad, como lo llamaba. Me matriculé en una prestigiosa universidad en línea. Mis clases serían en mi tiempo libre, mis libros serían digitales, en la tableta que decía usar para leer novelas. Mi doble vida comenzó. De día, era la señora Castillo, la esposa decorativa de Rafael. Visitaba museos, tomaba café con las pocas amigas que Vera aprobaba, planeaba cenas. Pero por la noche, y en cada minuto robado durante el día, era Bianca, la estudiante. Devoraba libros sobre derecho constitucional, penal, civil. Veía clases en la pequeña lavandería del edificio, con auriculares, mientras la ropa giraba en la máquina. Tomaba notas en un cuaderno que escondía en el fondo de mi armario, debajo de jerseys viejos. Fue lo más difícil que he hecho. El cansancio era brutal. Había días en que lloraba de agotamiento, escondida en el baño, con miedo de que Rafael me oyera. Pero lo que me movía no era solo el sueño del título, era la imagen del rostro de Vera el día que se lo contara. Esa imagen me alimentaba. Era mi combustible. Recuerdo un día en particular. Rafael y yo estábamos en el coche, yendo a otro evento familiar. Él estaba hablando de un ascenso que había conseguido un primo. Terminó su MBA, ¿sabes? Papá está muy orgulloso. Un título abre muchas puertas. Lo dijo de forma casual, sin malicia. Pero para mí, fue como un puñetazo. Es verdad, respondí, con la voz tranquila, mientras por dentro hervía. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Él sonrió, tomó mi mano. Por eso te amo. Eres tan profunda. No tenía ni idea. Me miraba y veía a la chica de la cafetería, a la esposa poética. No veía a la mujer que, la noche anterior, había pasado 6 horas despierta diseccionando un complejo caso de derecho tributario y había sacado la nota más alta en un simulacro. Y, por ahora, era mejor así. Los años fueron pasando. 1, 2, 3. Mi doble vida se convirtió en mi realidad. El secreto era una armadura y una prisión. Me convertí en una experta en pequeñas mentiras y omisiones. Voy al supermercado, y en realidad iba a la biblioteca de la universidad. Tengo dolor de cabeza, voy a acostarme un rato. Y en realidad iba a la habitación a estudiar para un examen. La persona que más me ayudó fue Sofía, mi mejor amiga desde la infancia. Ella era la única que lo sabía. Sofía vivía en otro barrio, era diseñadora gráfica, y su apartamento se convirtió en mi santuario. Allí guardaba mis libros físicos, donde podía hablar abiertamente de las clases, desahogarme sobre el estrés. ¿Estás segura de esto, Vía?, me preguntó una vez mientras me servía una taza de té. ¿Vivir así no te está consumiendo? Lo está, admití, mirando mi taza en su cocina. Una taza normal, sin astillas, sin historia. Pero ser consumida por esto es mejor que ser consumida por ellos. Al menos esta elección es mía. Sofía era mi ancla. Corregía mis trabajos, me ayudaba a ensayar presentaciones y, lo más importante, me recordaba quién era yo cuando empezaba a perderme en el personaje de la esposa perfecta. Hubo momentos en que casi me descubrieron. Una vez, Vera llegó sin avisar mientras yo estaba en una clase en línea en vivo, con los auriculares puestos. Tuve que cerrar el portátil con tanta fuerza que casi rompí la pantalla, fingiendo que estaba viendo una serie. ¿Qué era tan interesante?, preguntó, con sus ojos afilados escrutando la habitación. Solo una serie tonta, sobre abogados, mentí, con el corazón en la boca, llena de dramas. Ya sabes cómo es. Lo sé, dijo, con tono desconfiado. Dramas. A veces, salen de la pantalla y entran en la vida real, ¿no es así? Y se fue, dejándome con las manos temblorosas. La mayor humillación pública, antes de aquella cena de Navidad, ocurrió en el 50 cumpleaños de Alejandro. La fiesta fue en un lujoso salón de eventos. Vera, obviamente, estaba al mando de todo. Me pidió que ayudara con la recepción de los invitados, lo que en la práctica significaba quedarme cerca de la puerta con una sonrisa en el rostro, como una anfitriona contratada. En un momento dado, un grupo de amigos importantes de Alejandro se acercó. Eran jueces, empresarios, gente de su círculo íntimo. Vera me presentó. Esta es Bianca, la esposa de Rafael. Uno de los hombres, un juez jubilado llamado Dr. Morales, fue muy simpático. Mucho gusto, Bianca. ¿Y a qué te dedicas? ¿También eres del área del derecho? Antes de que pudiera responder, Vera intervino con una risita. Oh, no. Bianca es del equipo de las artes. Es un alma soñadora. No tiene cabeza para estas cosas pragmáticas como nosotros, ¿verdad, querida? Dijo eso y posó la mano en mi hombro. Un gesto que para los demás parecía afectuoso. Pero para mí fue como una marca a fuego. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Todos los hombres sonrieron, una sonrisa paternalista, y la conversación continuó, excluyéndome por completo. Me quedé allí parada, invisible, mientras discutían de política y negocios. Rafael vio la escena desde lejos. Más tarde, cuando estuvimos solos un momento, se acercó. ¿Estás bien? Vi que conociste al doctor Morales. Tu madre se aseguró de que él supiera que no tengo cabeza para sus cosas. Respondí, con la voz entrecortada. Él suspiró. Ese suspiro cansado que conocía tan bien. Bianca, por favor, hoy no. Es el cumpleaños de mi padre.
¿Sabes cómo se pone mi madre de nerviosa con estos eventos? No lo dijo con mala intención. ¿No lo dijo con mala intención? Repetí, incrédula. Rafael me humilló delante de todos sus amigos importantes. Me redujo a una niña soñadora y tonta. Estás malinterpretando las cosas, dijo, ya alejándose. Intenta relajarte, bebe un poco de champán. Esa noche, en el baño del salón, mirando mi reflejo en el espejo, no lloré. Sentí una rabia fría y cortante. Tomé mi móvil y, escondida en uno de los cubículos, me inscribí en 3 asignaturas extra para el próximo semestre. No solo iba a graduarme con honores. La humillación se convirtió en mi mejor maestra. Usaría cada palabra suya como un peldaño, y me juré a mí misma que esa sería la última vez que alguien me definiría, antes de que yo misma tuviera la oportunidad de hablar. Ese episodio en el cumpleaños de Alejandro marcó un punto de inflexión. Lo que antes era un plan de autoafirmación se convirtió en un plan de escape. Todavía amaba a Rafael, o amaba la versión de él que existía cuando estábamos lejos de su familia, pero empecé a entender que esa versión era un espejismo. El verdadero Rafael era ese hombre que priorizaba una paz frágil sobre mi integridad. El secreto, ahora, tenía un nuevo propósito. No era solo por el título, era sobre construir mi propia arca de Noé, tabla por tabla, para que, cuando llegara el diluvio, tuviera a dónde ir. Fue entonces cuando descubrí el verdadero motivo del desprecio de Vera, la pieza que faltaba en el rompecabezas, el origen de toda esa crueldad velada. Y, como muchos descubrimientos devastadores, sucedió por casualidad. Era un sábado por la tarde. Rafael y su padre habían ido a jugar al golf. Le dije a Vera que iría a una exposición de arte con Sofía. En realidad, Sofía y yo habíamos planeado una maratón de estudio para los exámenes finales del penúltimo año. Pero, de camino a su apartamento, me di cuenta de que había olvidado mi tableta, con todas mis notas. Volví a casa. Entré en silencio, pues pensé que no había nadie, y entonces oí voces que venían del despacho de Rafael. Era Vera, al teléfono. La puerta estaba entreabierta. Normalmente, habría hecho ruido, anunciado mi presencia, pero algo en el tono de su voz me hizo detenerme. Estaba irritada. No confío en ella, Cecilia. Ya han pasado casi 5 años y sigue aquí, pegada a él como una sanguijuela, decía Vera. Aparentemente, hablaba con una de sus hermanas. Alejandro cree que debería rendirme, que a estas alturas la apuesta ya no vale nada. Apuesta. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Qué apuesta? Continué escuchando. La de siempre. Cuando Rafael nos dijo que se iba a casar con ella, le dije a Alejandro que no duraría, que era una trepadora social, que a la primera dificultad, o en cuanto consiguiera lo que quería, se iría. Él, siempre el optimista, dijo que era amor verdadero. Así que hicimos un trato. Se me heló el estómago. Me apoyé en la pared fría del pasillo, apenas respirando. Si ella pedía el divorcio, o si se separaban en menos de 7 años, continuó Vera, con la voz llena de veneno, Alejandro pondría la casa de campo de Carmelo a mi nombre, enteramente. Dijo que sería un premio de consolación por haber perdido a mi hijo por ella. Si seguían juntos, la casa sería oficialmente de los dos, de Rafael y de ella, como regalo de aniversario de bodas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Así que era eso, no era solo esnovismo o sobreprotección. Era un juego. Un juego enfermizo por una propiedad. Mi vida, mi matrimonio, mis sentimientos, eran las piezas de un tablero para Vera y Alejandro. Y el objetivo de Vera no era aceptarme, era romperme, hacerme desistir. Cada humillación, cada indirecta, cada invasión de privacidad no era un defecto de personalidad. Era una táctica. Y lo peor, dijo, bajando la voz a un susurro conspirador, es que parece feliz. Conformada, no hace nada, no tiene ambición, vive del dinero de Rafael, exactamente el tipo que se acomoda. Creo que voy a perder la casa, Cecilia. Y lo peor, voy a tener que aguantarla el resto de mi vida. No pude escuchar más. Me alejé en silencio, salí del apartamento sin hacer ruido, caminé por las calles sin rumbo, el sonido de sus palabras martillando en mi mente, trepadora social, sanguijuela, apuesta, todo cobró sentido. Su insistencia en mí, falta de estructura, su desprecio por mi familia, sus esfuerzos para mantenerme pequeña y dependiente. Si yo me volvía fuerte, si tenía mi propia carrera, mi propio dinero, ya no los necesitaría. Tendría la opción de irme, pero no por desesperación, sino por elección. Y eso arruinaría su juego. Ella necesitaba que yo fuera la víctima frágil que se rinde. Ese día, mi plan de escape se convirtió en un plan de venganza, pero no una venganza ruidosa, una venganza silenciosa, elegante y devastadora. No solo iba a graduarme, no solo iba a irme, iba a ganar su juego. Y lo haría en mis términos, delante de todos. La cena de Navidad, que aún faltaba más de un año, empezó a tomar forma en mi mente. Sería mi escenario, y la caída del telón sería espectacular. Cuando Rafael llegó a casa esa noche, me encontró preparando la cena, sonriendo. Me abrazó por la espalda. «¡Qué bien huele! ¿Tuviste un buen día con Sofía?» «Tuve un día esclarecedor», respondí, girándome para besarlo. El beso supo a cenizas. Miré al hombre que amaba y por primera vez me pregunté,
¿Lo sabía? ¿Era parte de la apuesta? ¿O era solo un peón, tan manipulado como yo? Necesitaba descubrirlo. Y necesitaba continuar mi juego, con más cuidado que nunca. La revelación de la apuesta cambió la forma en que veía todo. Cada gesto de Vera, cada palabra, ahora era analizado bajo esta nueva luz. Los regalos caros que me daba no eran amabilidades, eran intentos de mantenerme en mi lugar de consumidora dependiente. Las críticas a mi comida no eran sobre el paladar, eran para minar mi confianza en cualquier habilidad doméstica. Era una guerra psicológica, y yo ni siquiera sabía que estaba en un campo de batalla. Mi actitud hacia Rafael también cambió. Lo observaba, buscando cualquier señal de que era cómplice. Empecé a ponerlo a prueba, de formas sutiles. A veces siento que tu madre preferiría que te hubieras casado con alguien como Martina, dije un día, mencionando a una amiga de su infancia, hija de un empresario rico. Rafael se rió, sin apartar los ojos de la televisión. ¿Martina? Dios me libre, es insoportable, y sabes que no me importa el dinero. Sus respuestas siempre eran así, superficialmente reconfortantes pero evasivas. No le importaba el dinero, pero vivía cómodamente del dinero de la familia. Decía amarme, pero nunca me defendía de verdad. Concluí, con una profunda tristeza, que probablemente no sabía de la apuesta. No porque sus padres confiaran en él para guardar el secreto, sino porque él era, para ellos, un niño al que gestionar. Su ignorancia era parte de la estrategia. Él era el cebo feliz en el anzuelo de Vera. Eso no lo absolvía, pero cambiaba mi enfoque. Mi enemigo no era mi marido, mi enemigo era el sistema que lo creó y del cual él se beneficiaba pasivamente. Mi último año en la facultad fue el más intenso. Los exámenes finales, el trabajo de fin de carrera, el estrés era inmenso. Sofía fue mi puerto seguro. Muchas noches, dormía en el sofá de su apartamento, demasiado agotada para volver a casa y fingir. Tienes que contárselo, Vía, insistía. Dale la oportunidad de elegir un bando. ¿Y si elige el bando de ella, Sophie? Respondía, con la voz cansada. No puedo arriesgarme, no ahora. Necesito terminar esto. Necesito mi título en la mano. Es mi única arma. El plan para la Navidad comenzó a solidificarse. Me graduaría a principios de diciembre. La ceremonia sería pequeña. No se lo contaría a nadie de la familia. Guardaría el secreto unas semanas más. La cena de Navidad en casa de Vera era una tradición sagrada. Toda la familia estaría allí, tíos, primos, abuelos, el escenario perfecto. Comencé la cuenta atrás, no en días, sino en etapas. Faltaban 3 meses para la entrega del TFC. Pasaba madrugadas en vela, investigando, escribiendo, revisando. Me ardían los ojos, me dolía el cuerpo. Rafael comentaba que parecía cansada. Creo que tengo un poco de anemia, mentía. Faltaba 1 mes para los exámenes finales. Mi mente era un torbellino de leyes, artículos, doctrinas. Soñaba con códigos y procesos. Durante las cenas familiares, escuchaba las conversaciones triviales, y era como si estuviera viendo una película en un idioma extranjero. Ya no pertenecía a ese mundo. Faltaban 2 semanas para la graduación. Empecé a organizar mi salida. En secreto, alquilé un pequeño apartamento amueblado en el mismo barrio que Sofía. Pagué 3 meses de alquiler por adelantado con el dinero que había juntado. Poco a poco, empecé a llevar mis cosas allí. Libros, algo de ropa, objetos personales. Le decía a Rafael que estaba donando cosas a la caridad. Él ni se daba cuenta. Faltaba 1 día para la graduación. Era un manojo de nervios. Vera llamó para invitar a un almuerzo de última hora. Solo para ponernos al día, querida. Era una prueba. Siempre hacía eso cuando sentía que yo estaba distante. Rechacé educadamente. Tengo una migraña terrible, Vera. Necesito estar a oscuras. El día de la graduación fue uno de los días más solitarios y felices de mi vida. Fui a la ceremonia con Sofía. Me puse la toga, lancé el birrete al aire, recogí mi diploma. El tubo de cuero azul parecía pesar 1 tonelada en mi mano. Era el peso de mi libertad. Sofía me tomó una foto, sonriendo, con el diploma en la mano. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Esa noche lo celebré con ella. Comimos pizza en el suelo de mi nuevo apartamento vacío y brindamos con refresco. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, espero, respondí, mirando el tubo del diploma sobre la encimera de la cocina. Espero a la Navidad. El periodo entre la graduación y la Navidad fue el más extraño de todos. Ya era abogada, tenía mi propio lugar, tenía un plan, pero todavía estaba viviendo mi antigua vida, actuando mi antiguo papel. Era como ser un fantasma en mi propia casa. Rafael estaba más cariñoso que nunca, emocionado con las fiestas de fin de año. Me compró un regalo caro, una joya, que acepté con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sentí una punzada de culpa, pero la imagen de la voz de Vera hablando de la apuesta la disipaba instantáneamente. Estaba lista. La mesa de Navidad de Vera no sería solo una cena, sería un tribunal, y, por primera vez, yo no sería la acusada, sería la fiscal. La semana de Navidad llegó con un frente frío que cubrió Buenos Aires de una humedad helada. La atmósfera dentro de nuestro apartamento no era muy diferente. Yo estaba callada, introspectiva. Rafael atribuyó mi silencio al estrés de fin de año. No tenía idea de la guerra que estaba a punto de estallar. 2 días antes de Navidad, Vera jugó su última carta, un último intento, quizás inconsciente, de ponerme en mi lugar antes de la gran reunión familiar.
Nos invitó a una cena íntima, solo nosotros 4, en uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad. Uno de esos lugares donde el menú no tiene precio, y los camareros te juzgan por la marca de tu reloj. Es un regalo de Navidad anticipado, dijo por teléfono, con voz melosa. Sabía que era una trampa. Un escenario montado para hacerme sentir inadecuada, pero acepté, necesitaba esa última dosis de veneno para fortalecer mi resolución. Me puse un vestido negro simple pero elegante. Vera, por supuesto, estaba deslumbrante con un vestido de diseñador rojo. Alejandro llevaba un traje impecable. Rafael, como siempre, estaba en un término medio, elegante pero incómodo. La cena comenzó con el guión de siempre. Vera hablando de los viajes de sus amigas a Europa, de subastas de arte, de vinos de cosechas raras. Yo solo comía en silencio, asintiendo con la cabeza. Entonces, dirigió la artillería hacia mí. ¿Y tú, Bianca? ¿Cuáles son las novedades? ¿Algún nuevo proyecto de artesanía a la vista? He estado leyendo mucho, respondí con calma, tomando un sorbo de mi agua. ¡Qué bien!, dijo Alejandro, intentando ser amigable. ¿Qué lees de bueno? Antes de que pudiera responder, Vera lo interrumpió. Déjalo, Alejandro. Las lecturas de Bianca son etéreas, novelas, poesías, cosas para hacernos soñar, no para pagar las cuentas, dijo, y le guiñó un ojo a Rafael, como si compartieran una broma interna. Rafael sonrió débilmente. Una sonrisa cómplice. Y eso fue el clic final, la última pieza que necesitaba. Puede que no supiera de la apuesta, pero era un participante activo en mi humillación. La normalizaba, la permitía. Su silencio no era neutralidad, era consentimiento. Vera, entonces, asestó el golpe de gracia. Se giró hacia mí, con la sonrisa más afilada que un cuchillo. Sabes, Bianca, estaba pensando. Ya que tienes tanto tiempo libre y eres tan buena con las manos, ¿por qué no haces un curso? Algo útil. ¿Cocina, quizás? ¿O diseño de interiores? Ayudaría a mantener la mente ocupada. Una mente ociosa es el taller del diablo, como decía mi abuela. La mesa quedó en silencio. Alejandro miró su plato. Rafael jugueteó con su servilleta. Esperaban mi reacción de siempre. El rostro sonrojado, la mirada baja, el murmullo de, es una buena idea, lo pensaré. Pero no hice nada de eso. Levanté la mirada y miré a Vera directamente a los ojos. Y, por primera vez, no la aparté. Sostuve su mirada helada con una calma que la sorprendió. Entonces, sonreí, una sonrisa genuina, amplia. Sabes, Vera, esa es la mejor idea que has tenido, dije, con la voz clara y firme. Creo que invertir en educación es fundamental. Es la única inversión con retorno garantizado. Gracias por el consejo. Lo tomaré muy en serio. Mi respuesta la desarmó por completo. Esperaba lágrimas, o sumisión, no esperaba acuerdo y gratitud. Se quedó sin palabras, solo mirándome, confundida. El resto de la cena fue tenso. Participé en la conversación, hice preguntas sobre negocios a Alejandro, comenté sobre un artículo de economía que había leído. Me comporté como una igual, y eso los dejó más incómodos que cualquiera de mis reacciones anteriores. De camino a casa, Rafael estaba eufórico. ¿Viste? Tú y mi madre se llevaron tan bien hoy. Te dio un consejo y lo aceptaste de buen grado. Sabía que se entenderían algún día. Yo solo miré por la ventanilla del coche, las luces de la ciudad pasando como borrones. Sí, Rafael, entendí a tu madre perfectamente. Llegué a casa y la cuenta atrás mental se reanudó. Faltaban 48 horas. Empaqué la última caja. En ella, puse la taza astillada de mi abuela. Me la llevaría conmigo. No como un símbolo de humillación, sino como un recordatorio del punto de partida. Faltaban 24 horas. Nochebuena. Ayudé a Rafael a envolver los regalos. Para Vera, compré un marco de fotos digital. El regalo perfecto para lo que planeaba. Faltaba una hora. Nos estábamos arreglando para ir a casa de sus padres. Rafael se puso su traje, silbando una melodía navideña. Yo me puse un vestido de terciopelo verde oscuro, simple pero poderoso. En mi bolsillo, el móvil. En mi bolso, un pendrive. En mi mente, el guión estaba listo. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Estás preciosa, dijo Rafael, dándome un beso. Pero estás tan callada. Solo estoy guardando mi energía para la fiesta, respondí. Y era la más pura verdad. Llegamos a casa de Vera, y el escenario era exactamente como lo había previsto. Un árbol de Navidad gigantesco, luces parpadeando por todas partes, una profusión de plata y dorado. La casa estaba llena de gente, primos lejanos, tíos que veía una vez al año, amigos de la familia, todos riendo, bebiendo, celebrando, una ilusión perfecta de felicidad. Vera nos recibió en la puerta. Finalmente, los estábamos esperando. Me dio un beso en la mejilla, frío como el hielo. ¿Estás adecuada, Bianca? Ese verde es un color sobrio. Yo solo sonreí. La primera parte de mi plan era simple, ser invisible. Circulé por la sala, saludé a la gente con sonrisas vagas, tomé una copa de agua y me quedé en un rincón, observando. Era la calma en el ojo del huracán que yo misma iba a crear. Vi a Rafael ser absorbido por la familia, riendo a carcajadas por un chiste contado por un tío. Vi a Alejandro discutiendo de negocios en un rincón. Vi a Vera, la reina en su castillo, orquestando todo con gestos sutiles a los empleados. La hora de la cena se acercaba. Fui al baño y respiré hondo. Miré mi reflejo.
No había miedo en mis ojos, solo una determinación de acero. Tomé el móvil y le envié un mensaje a Sofía. Empezó. Su respuesta fue inmediata. Estoy contigo, rómpela. Volví a la sala. Vera estaba llamando a todos a la mesa. Vamos, vamos, la cena está servida. La mesa del comedor era una obra de arte. Larga, cubierta con un mantel de lino blanco, llena de cubiertos de plata, copas de cristal y una decoración extravagante. Había sitios marcados para todos. Y, como siempre, mi lugar estaba estratégicamente posicionado en uno de los extremos, lejos del centro de poder, donde Vera y Alejandro se sentaban. Todos se acomodaron. La conversación era alta, animada. Rafael se sentó a mi lado, pero ya estaba enfrascado en una conversación con la prima del otro lado. Yo era, una vez más, un accesorio. Y entonces, llegó el momento. Vera se levantó, golpeando ligeramente un cuchillo contra su copa para pedir silencio. Una sonrisa radiante en su rostro. Querida familia, queridos amigos, qué alegría tenerlos a todos aquí un año más. Antes de empezar a comer, quiero proponer un brindis. Un brindis por la familia, por la salud y... Hizo una pausa dramática y me miró directamente. Y por el éxito, por el mérito. Por aquellos que luchan, que estudian, que construyen algo de valor, porque en esta familia valoramos la educación por encima de todo. Fue la señal perfecta, más perfecta de lo que podría haber escrito. Era como si me estuviera colocando el balón en el punto de penalti, mientras todos levantaban sus copas y murmuraban, ¡Salud! Vera caminó lentamente en mi dirección. Su sonrisa era venenosa. Se detuvo detrás de mi silla. Y hablando de valorar la educación, dijo, con la voz lo suficientemente alta como para que todos en la mesa la oyeran. Bianca, querida, creo que ha habido un pequeño error. Luego se inclinó y, con un gesto teatral, retiró mi silla, apartándola de la mesa. El sonido de las patas de la silla arrastrándose por el suelo de madera resonó en el silencio que se instaló. Aquí solo se sienta quien tiene un título, mi niña, dijo, con un tono falsamente dulce. Ve a comer a la cocina con la empleada. Estoy segura de que a María le encantará la compañía. La humillación fue instantánea y brutal. Sentí los ojos de 20 personas sobre mí. Vi lástima en el rostro de algunos, indiferencia en el de otros, y un brillo de satisfacción en los ojos de una tía a la que nunca le caí bien. Mi cara ardía. Mis manos temblaban. La antigua Bianca, la Bianca de hace 7 años, se habría levantado en silencio, con la cabeza gacha, y se habría ido a la cocina. Habría llorado en el baño. Habría esperado a Rafael para irse y lo habría escuchado en el coche decir, no lo hizo con mala intención. Pero yo ya no era esa Bianca. Estaba a punto de levantarme, pero mi guión sería un poco diferente. Me levantaría, sí, pero antes diría algo. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, sucedió lo inesperado. Rafael, que estaba callado a mi lado, se movió. Lentamente, empujó su propia silla hacia atrás. El sonido arrastrado, un eco del gesto de su madre, cortó el aire. Se levantó, tomó su plato y sus cubiertos. No me miró. Miró directamente a Vera, al otro lado de la mesa, y entonces dijo las palabras que lo cambiaron todo. Entonces yo también como en la cocina. Porque la mujer que usted acaba de echar se graduó en Derecho el mes pasado, con honores. Y no se lo dijo a nadie porque le daba vergüenza opacar esta mesa llena de gente que no ha trabajado ni un solo día en su vida. La mandíbula de Vera se desencajó. Literalmente. Su boca se abrió en una O perfecta de shock e incredulidad. Sus ojos saltaron de él a mí, buscando una señal, cualquier señal de que era una broma de mal gusto. Pero mi rostro estaba serio, y el de Rafael, furioso. ¿Qué absurdo es este, Rafael?, tartamudeó Vera, perdiendo finalmente la compostura. ¿Qué broma es esta? No es ninguna broma, mamá, dijo Rafael, su voz resonando con una fuerza que nunca le había oído. Bianca es abogada, con título, con matrícula en el colegio, con todo. Estudió durante 5 años, de noche, de madrugada, mientras usted y todos aquí la trataban como a una idiota decorativa. Se giró hacia mí, y por primera vez en años, vi al hombre del que me enamoré. Había dolor en sus ojos, pero también un orgullo feroz. ¿Por qué no me lo dijiste, Vía?, susurró. La pregunta era solo para mí. Porque necesitaba hacerlo sola, respondí en voz baja. Para demostrármelo a mí misma, no a ellos. El caos estalló en la mesa. Tíos y primos cuchicheaban. Alejandro miraba a Vera, el rostro una máscara de furia contenida, no por mí, sino por la escena que su esposa había creado. ¿Y yo? Finalmente puse en marcha mi propio plan. La intervención de Rafael fue una sorpresa bienvenida, pero no cambiaba el resultado final. Solo lo hacía más poético. Me levanté con calma, tomé mi bolso. Con permiso a todos, dije, con la voz sorprendentemente firme. Creo que ya se me fue el apetito. No vas a ninguna parte, gritó Vera, recuperando la voz. Esto es una mentira, una invención para humillarme. Le sonreí, una sonrisa fría. ¿Humillarte, Vera? No. Esto es solo la verdad. Y ya que estamos en la noche de la verdad, ¿qué tal un regalo de Navidad? Caminé hacia la gran televisión en la pared del comedor, donde antes se proyectaba un video de paisajes navideños. Saqué el pendrive de mi bolso y lo conecté a la entrada USB.
¿Qué estás haciendo?, preguntó Alejandro, levantándose. Solo compartiendo un recuerdo familiar, respondí. Usé el mando a distancia y pulsé play. La pantalla del televisor se iluminó, y el sonido de la voz de Vera llenó la sala. Era la grabación de su conversación con la tía Cecilia. La grabación que hice con mi móvil aquel día que volví a buscar mi tableta. No confío en ella, Cecilia. Ya han pasado casi 5 años y sigue aquí. La apuesta ya no vale nada. La sala quedó en un silencio mortal. Todos los rostros se giraron del televisor hacia Vera. Hicimos un trato. Si ella pedía el divorcio, o si se separaban en menos de 7 años, Alejandro pondría la casa de campo de Carmelo a mi nombre. El rostro de Vera se transformó en una máscara de puro horror. Miró a Alejandro, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Creo que voy a perder la casa, Cecilia. Y lo peor, voy a tener que aguantarla el resto de mi vida. La grabación terminó. Dejé que el silencio flotara durante un largo momento. Nadie se movía. Nadie respiraba. Entonces, miré a Rafael. Su rostro estaba devastado. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras miraba a su madre, la traición estampada en cada rasgo. Finalmente, rompí el silencio. La casa de Carmelo es preciosa, Vera, dije, mi voz cortando el aire como el cristal. Espero que la pierdas. Y no te preocupes, no tendrás que aguantarme el resto de tu vida. Mi solicitud de divorcio llegará el lunes. Considera este mi regalo de Navidad para ti. 7 años de humillación, pagados al contado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Rafael se quedó quieto, paralizado entre la esposa a la que finalmente defendió y la madre que lo traicionó. Cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, oí su voz, quebrada. Bianca, espera. Me detuve, pero no me giré. ¿Esperar qué, Rafael? ¿Otros 7 años? He esperado suficiente. Adiós. Abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. La nieve había dejado de caer. Mientras me alejaba de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. El camino desde la casa de los Castillo hasta la calle principal del barrio privado parecía infinito. Cada paso en la acera cubierta por una fina capa de nieve era un paso lejos de mi antigua vida. Mi móvil empezó a vibrar en el bolsillo, incesantemente. No necesitaba mirar para saber quién era. Rafael. Quizás Alejandro, quizás incluso Vera, en un ataque de furia. Lo ignoré. Pedí un coche por una aplicación y esperé en la puerta del condominio, temblando, no de frío, sino de una liberación abrumadora. El conductor era un señor simpático que me deseó feliz Navidad. La ironía casi me hizo reír. Para usted también, respondí. Durante el trayecto hasta el apartamento de Sofía, las vibraciones del móvil se transformaron en una sinfonía de desesperación. Llamadas perdidas, decenas de mensajes en WhatsApp. Abrí la aplicación. Había un nuevo grupo. Familia Castillo urgente. Me había añadido una prima. Los mensajes saltaban. Tía Marta, ¿qué ha sido eso? ¿Alguien puede explicarlo? Primo Santiago, mamá, no te metas. Esto es entre ellos. Tía Marta, Vera se siente mal. Alejandro la ha llevado a su habitación. Y luego, los mensajes de Rafael, directos para mí. Vía, por el amor de Dios, contéstame. ¿Dónde estás? Hablemos. Yo no sabía nada, te lo juro. Te juro por mi vida, no lo sabía. Por favor, no hagas esto. No tires por la borda nuestra historia. Leí los mensajes, uno a uno. Sentí una punzada de dolor, una sombra del amor que un día sentí por él. Pero la historia que él no quería tirar por la borda era la misma que casi me entierra. Cerré la aplicación, puse el móvil en modo avión y lo tiré en el bolso. El silencio en el coche era una bendición. Sofía me esperaba en la puerta de su edificio. Cuando salí del coche y la vi, mis piernas flaquearon. La adrenalina que me había sostenido durante toda la noche se disipó, y el agotamiento de 5 años de lucha me golpeó como una ola. Corrió y me abrazó, y fue en sus brazos donde finalmente lloré. Lloré por la joven que fui, por la mujer en la que me convertí, por el dolor, por la rabia y sobre todo, por el alivio. Se acabó, Vía, decía, acariciando mi pelo. Se acabó. Pasamos lo que quedaba de esa Nochebuena en su sofá, comiendo sobras de comida china y viendo películas de comedia. Fue la mejor cena de Navidad de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales y bloqueo emocional. Contraté a una abogada, una mujer fuerte y directa que Sofía me recomendó. Ella se encargó de todo. La solicitud de divorcio fue enviada. Se solicitó una orden de alejamiento contra Vera, no por amenaza física, sino por acoso, ya que empezó a llamarme desde números desconocidos, dejando mensajes de voz que alternaban entre súplicas llorosas e insultos venenosos. La familia Castillo implosionó. Me enteré de los detalles por Santiago, el primo que me defendió en el grupo de WhatsApp. Me envió un mensaje unos días después. Bianca, soy Santiago. Solo quería decir que siento mucho todo por lo que pasaste. Nadie en esa familia te merecía. Mi madre me contó que la pelea entre el tío Alejandro y la tía Vera fue fea. Él la culpa por haber quedado expuesto, y ella lo culpa por no haberla apoyado. Parece que la casa de Carmelo va a quedar en un limbo jurídico por un buen tiempo. Y Rafael está destrozado. No sale de su habitación. Sé que no es asunto mío, pero él realmente no sabía. Fue tan víctima como tú, de una manera diferente. El mensaje de Santiago fue el único que respondí. Agradecí su amabilidad y le dije que les deseaba paz a todos. Rafael lo intentó todo. Apareció en el trabajo de Sofía.
Llamó a mis padres, quienes, conmocionados y confundidos, solo dijeron que no sabían dónde estaba. Me envió correos electrónicos largos, apasionados, recordando nuestro pasado, pidiendo perdón, prometiendo cambiar, prometiendo que nos iríamos lejos, solo los dos, para empezar de nuevo. Durante una semana, leí cada palabra. Y cada palabra me hería, porque veía en ellas al hombre que amé, al hombre que podría haber sido, pero también veía al hombre que fue, débil, connivente, un facilitador de mi dolor. El amor no podía borrar 7 años de negligencia. Finalmente, escribí una única respuesta. Rafael, yo tampoco sabía. No sabía que era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a ustedes. No sabía que podía construir una vida entera bajo tus narices. No sabía lo liberador que sería irme. Hay cosas que el amor no puede arreglar. Lo que tu familia rompió en mí, tuve que arreglarlo sola. Y ahora, necesito estar sola para asegurarme de que ninguna grieta vuelva a aparecer. Sé feliz. Después de enviarlo, bloqueé su correo electrónico y su número. Era el fin. Me mudé a mi apartamento. Ese espacio pequeño y amueblado se convirtió en mi reino. Lo primero que hice fue comprar una cafetera nueva y una taza preciosa, de porcelana azul, sin ninguna muesca. Desenvolví la taza antigua de mi abuela y la puse en una estantería, no como un objeto de uso diario, sino como una pieza de museo, la reliquia de una guerra ganada. Empecé a buscar trabajo. Envié mi currículum, ahora brillante con un título en Derecho con honores, a varios despachos de abogados. Las entrevistas fueron una experiencia nueva y aterradora, pero en cada una de ellas, cuando me preguntaban por mis cualidades, respondía con una confianza que me sorprendía hasta a mí misma. Soy resiliente, disciplinada y extremadamente centrada bajo presión. No necesitaba inventar ejemplos. Había vivido la prueba. Un mes después, conseguí un trabajo como abogada junior en un bufete de derecho de familia. Irónicamente, pasaría mis días ayudando a otras mujeres a salir de situaciones como la mía. Y era buena en ello. Entendía el lenguaje no dicho, el miedo detrás de los ojos, la manipulación sutil. Me convertí en la abogada que me hubiera gustado tener. La vida se asentó en una nueva rutina. Trabajo, gimnasio, cenas con Sofía, fines de semana explorando la ciudad que siempre vi a través de las ventanillas del coche de Rafael. Estaba descubriendo a Bianca, la mujer a la que le gustaba el cine iraní, que prefería los parques a los centros comerciales, que era capaz de montar una estantería sola. Una tarde lluviosa de domingo, ordenando una caja de cosas antiguas, encontré un diario de mi adolescencia. Hojeando las páginas, encontré una entrada de cuando tenía 15 años. Describía cómo había ganado un concurso de redacción en la escuela. El premio era un pequeño trofeo y el reconocimiento delante de todos los alumnos. Estaba exultante. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Llegué a casa, corriendo para mostrar el trofeo a mis padres. Me abrazaron, orgullosos. Pero más tarde, ese mismo día, oí a una tía, que estaba de visita, decirle a mi madre: «Cuidado con que no se vuelva demasiado soñadora. Esas cosas de escribir no llenan la barriga. Es mejor que se centre en algo práctico, que consiga un buen matrimonio». Leyendo esas palabras, me di cuenta de que la sombra de Vera siempre había estado presente en mi vida, de diferentes formas. La idea de que el valor de una mujer estaba en su utilidad para los demás, en su capacidad para encajar en un molde práctico, en su matrimonio, y no en su propio brillo. La batalla que libré en la casa de los Castillo no comenzó cuando conocí a Vera, comenzó mucho antes, solo que encontró allí su campo de batalla más brutal. Cerré el diario y lo guardé. Ese capítulo estaba cerrado. Ya no era una soñadora que necesitaba ser práctica, era ambas cosas, y esa era mi fuerza. Pasaron 6 meses, el divorcio se finalizó, estaba prosperando en el trabajo, había sido elogiada por uno de los socios principales por mi dedicación en un caso particularmente difícil, estaba pagando mis propias cuentas, estaba feliz. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Bianca, soy yo, por favor, no me bloquees, solo necesito un minuto. Mi madre no está bien». Desde esa noche, enfermó. «Una tristeza profunda», dijo el médico. «No come, no sale de la habitación. Pregunta por ti. Sé que es mucho pedir, pero podrías solo llamar, quizás escuchar tu voz la ayude». Era Rafael. Leí el mensaje y sentí el viejo patrón tratando de arrastrarme de vuelta. La culpa. La responsabilidad por la felicidad de los demás. La Bianca de antes se habría sentido mal. Habría pensado: «¿Qué he hecho?». Habría considerado llamar. Pero yo ya no era la Bianca de antes. Respiré hondo y tecleé la respuesta. «Siento mucho lo de la salud de tu madre. Espero que encuentre ayuda profesional para lidiar con lo que sea que la esté afligiendo. Pero su salud mental, así como la tuya, ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad, ahora, es con mi propia paz, y mi paz depende de mantener la distancia. Les deseo lo mejor. Por favor, no me contactes más». Lo envié. Y, por primera vez, el bloqueo no vino acompañado de dolor o duda. Vino con la certeza absoluta de que, finalmente, me estaba poniendo a mí misma en primer lugar. Un año después. Nochebuena. El aire de la noche es frío, pero dentro de mi apartamento, el ambiente es cálido y acogedor. Luces de hadas cuelgan de la ventana.
Un pequeño árbol, decorado por mí y por Sofía, brilla en un rincón. Huele a pavo asado, un pavo pequeño, para 3 personas. Sofía está en la cocina conmigo, riendo mientras intentamos dar con el punto de una salsa. Mi nueva jefa, la socia del bufete que se ha convertido en una mentora y amiga, está en camino. Suena el timbre. Es ella. Nos sentamos a mi pequeña mesa de comedor. No hay cubiertos de plata ni copas de cristal. Hay platos de cerámica de colores, servilletas de papel con dibujos de renos y copas de vino normales, compradas en una tienda por departamentos. Levantamos nuestras copas. Un brindis, dice mi jefa, sonriendo. Por los nuevos comienzos. Por las amistades verdaderas, dice Sofía, guiñándome un ojo. Miro a las 2 mujeres en mi mesa. Mujeres fuertes, inteligentes, que me ven por quien soy. Miro alrededor de mi pequeño apartamento, mi santuario. Y entonces, levanto mi copa. Por los títulos, digo, y las 3 nos reímos. Y por todas las mesas de cocina que son más acogedoras que los comedores de los palacios. Comemos, conversamos, reímos. No hay indirectas, no hay juegos de poder, no hay humillación. Solo hay respeto, cariño, y la profunda paz de estar exactamente donde debería estar. Más tarde, después de que todas se han ido, lavo los platos, escuchando música navideña. Tomo mi taza azul, mi preferida, y me sirvo un poco de té. Me siento en el sofá, y miro por la ventana las luces de la ciudad. Recuerdo esa otra cena de Navidad, hace un año. Recuerdo la humillación, el miedo, la rabia. Recuerdo la sensación de ser expulsada. Y ahora, estoy aquí. En mi casa, en paz. La escena es la misma, una mujer en una noche de Navidad, pero la mujer es completamente diferente. Aquella fue expulsada de una mesa que no la quería. Esta es la dueña de su propia mesa. Y en ella, solo se sienta quien ella invita, y todos son bienvenidos. Ese viaje de 7 años me enseñó que, a veces, la familia que elegimos es la que realmente nos salva, y que el conocimiento, sea cual sea, es la única llave que abre la puerta de nuestra propia prisión. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si alguna vez te has sentido menospreciado, y has soñado con darle la vuelta a la situación, deja tu like para que más personas vean que es posible. Y suscríbete al canal para no perderte otras historias de superación. Comenten aquí abajo qué habrían hecho en mi lugar. Me encantará leerlos. Un beso y hasta la próxima.